Bienvenidos a un nuevo capítulo de Misterio y Terror. Hoy les traemos una historia que ha recorrido el tiempo y las generaciones. Una leyenda que ha sido transmitida de boca en boca, de abuelos a nietos, y que se sigue contando en rincones oscuros de América Latina. Es la historia de La Llorona, una mujer que vive entre las sombras y el llanto, en busca de algo que nunca podrá recuperar. Su historia no es solo de terror, sino también de dolor, arrepentimiento y tragedia. Y hoy, les invito a sumergirse en la leyenda. La Llorona es una de las leyendas más famosas y aterradoras de toda América Latina. Esta figura fantasmal, vestida de blanco, con el rostro cubierto por el cabello desordenado, y cuya presencia se anuncia con un llanto desconsolado, ha sido temida y adorada por siglos. Pero, ¿quién es realmente la Llorona? ¿De dónde viene? ¿Qué la llevó a convertirse en una sombra del pasado que sigue acechando a las personas en la oscuridad? Vamos a descubrirlo. La historia de La Llorona varía dependiendo del lugar, pero hay algo en común en todas las versiones: la protagonista es una madre. Una madre que, en su desesperación y dolor, cometió un acto irremediable, un crimen tan grande que su alma quedó atrapada en un ciclo eterno de sufrimiento. La leyenda comienza con una mujer joven, hermosa, con 2 hijos pequeños a quienes amaba profundamente. Vivía en una comunidad tranquila, alejada de los problemas del mundo. Sin embargo, el destino tenía algo trágico preparado para ella. En algunas versiones, se dice que la mujer vivía felizmente con su esposo, un hombre que trabajaba arduamente para mantener a su familia. Pero con el tiempo, la mujer comenzó a sentir que su marido ya no la amaba. Se sentía ignorada y sola, y esa tristeza comenzó a consumirla. En su desesperación, se dice que la mujer comenzó a mirar a otros hombres. En este caso, el amor que sentía por sus hijos y su familia comenzó a desvanecerse. Pero cuando el marido se enteró de los engaños de su esposa, se llenó de ira y desdén. Este fue el primer giro trágico en la historia de La Llorona. El odio entre los dos creció, y en un arrebato de ira, el esposo abandonó a la mujer, dejándola completamente sola con sus hijos. Fue en ese momento cuando la mujer comenzó a sentir que ya no valía nada, que su vida había perdido su propósito. A medida que la soledad se apoderaba de ella, su mente se llenaba de pensamientos oscuros. Pero, aún en medio de su sufrimiento, la mujer tenía un amor profundo por sus hijos. El único vínculo que la mantenía conectada a la vida era el amor hacia ellos, la razón por la que se levantaba cada día. Sin embargo, su desesperación la estaba llevando a perder su cordura. Una noche, en su desesperación, la mujer tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. En un arrebato de rabia, celos y sufrimiento, tomó a sus hijos y los ahogó en un río cercano. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, el horror la invadió. Se arrodilló al lado del agua, con los ojos llenos de lágrimas, mirando cómo sus pequeños flotaban en la corriente. La mujer, en ese instante, sintió el peso del arrepentimiento más profundo. El arrepentimiento que sentiría por el resto de su vida. Gritó, suplicó, pero era demasiado tarde. Los niños ya no respiraban. El arrepentimiento que sintió fue tan profundo que su alma se desgarró. Y fue este arrepentimiento lo que la condenó a vagar por la eternidad. Desde ese momento, la mujer se convirtió en la figura que conocemos hoy como La Llorona. El arrepentimiento y el sufrimiento la transformaron en una figura espectral, condenada a recorrer el mundo en busca de lo que había perdido, sus hijos. Nunca podría recuperar lo que había hecho. Y por eso, su alma quedó atrapada, condenada a un ciclo interminable de sufrimiento. A partir de esa noche, La Llorona comenzó su eterna búsqueda. Se dice que su llanto, el llanto de una madre que ha perdido a sus hijos, se escucha en la oscuridad, cerca de los ríos y arroyos. Su llanto es desgarrador, y quien lo escucha, sabe que algo terrible está por suceder. El llanto de La Llorona se convierte en una advertencia. En muchos lugares, se dice que si escuchas su llanto y te acercas al sonido, es posible que te encuentres con la figura de la mujer llorando desconsoladamente, con el rostro cubierto por el cabello. Otros aseguran que no la verán, pero que sentirán su presencia,
esa sensación de frío extremo que se apodera de todo su cuerpo, como si algo sombrío estuviera cerca. En algunos relatos, se dice que la Llorona se aparece a los niños que deambulan cerca de ríos o lagos, como si quisiera vengarse de aquellos que aún tienen la oportunidad de vivir la vida que le fue arrebatada. La leyenda también habla de aquellos que han escuchado su llanto en medio de la noche, y se dice que este llanto nunca es igual, algunas veces es suave, como si estuviera muy lejos. Y otras veces es tan cercano que parece que está justo detrás de ti. Pero el llanto de la Llorona nunca se detiene, siempre es un sonido que te sigue, un eco que no puede ser ignorado. La Llorona no solo busca a sus hijos perdidos, sino que también busca consuelo. Algunos relatos dicen que, al encontrar a alguien que se acerque demasiado, ella les pide ayuda. Le suplica que la ayuden a encontrar a sus hijos. Pero no importa lo que hagas, no importa cuán cercano te sientas a ella, nunca podrás ayudarla. Su destino está sellado. Y en cuanto te acerques demasiado, en cuanto cruces la línea entre la vida y la muerte, la Llorona te llevará con ella. No porque quiera hacerlo, sino porque su dolor y sufrimiento son tan grandes que lo único que puede hacer es arrastrar a otros hacia su eterna condena. La leyenda de la Llorona ha trascendido el tiempo y sigue viva, contándose en generaciones sucesivas. Pero más allá de la historia de terror, la Llorona representa el sufrimiento de una madre que ha perdido a sus hijos, un sufrimiento que no tiene fin. Y esa es la verdadera tragedia detrás de su historia. En su condena eterna, la Llorona se convierte en un símbolo de dolor, arrepentimiento y la búsqueda imposible de algo que nunca se puede recuperar. En la siguiente parte, hablaremos de los lugares donde se ha visto a la Llorona y cómo su presencia sigue aterrorizando a las personas en la actualidad. Además, exploraremos los testimonios de aquellos que aseguran haberla encontrado en los lugares más oscuros, donde las sombras y el agua se encuentran. La leyenda de la Llorona no se limita únicamente a los pueblos pequeños o las zonas rurales. Su historia ha trascendido fronteras, adaptándose y evolucionando con el tiempo, pero siempre conservando su esencia, una madre atormentada por el peso de su decisión y condenada a buscar eternamente a sus hijos. Muchas versiones de la Llorona coinciden en que su aparición está ligada a la presencia de agua, ríos, lagos e incluso canales urbanos. Lugares tranquilos durante el día se vuelven el escenario de sus lamentos por las noches. Algunos afirman haberla visto vagando en los parques junto a cuerpos de agua, con su vestido blanco flotando y su rostro escondido bajo un velo. ¿Qué pasa, entonces, cuando alguien la encuentra? Los testimonios varían, pero todos coinciden en el pánico que provoca. Algunos aseguran que basta con escuchar su grito desgarrador para sentir una angustia indescriptible. Es como si su dolor se transfiriera a quienes tienen la desgracia de estar cerca. Otros, más osados, afirman haber visto su rostro, una visión que describen como la personificación del horror, ojos huecos, una boca desencajada en un grito eterno y un rostro pálido que parece desmoronarse. Hay quienes incluso aseguran haber tenido encuentros mucho más cercanos. Historias de personas que, al escuchar el lamento, intentaron ayudar a lo que creyeron que era una mujer en peligro. Estos relatos suelen terminar con la misma advertencia: si la Llorona fija su atención en ti, algo malo ocurrirá. Algunos han enfermado misteriosamente después del encuentro, mientras que otros han tenido sueños recurrentes en los que escuchan el lamento, como si ella los llamara desde el más allá. En la actualidad, su leyenda no ha perdido fuerza. Videos en internet muestran supuestas grabaciones de su grito en lugares remotos. Muchos aseguran que los sonidos captados son demasiado desgarradores para ser obra de un animal o de una persona. En algunos casos, incluso se han organizado búsquedas nocturnas en sitios donde se rumorea que la Llorona aparece. Sin embargo, estas expediciones suelen terminar con los participantes aterrados, convencidos de haber escuchado algo sobrenatural. Pero quizás lo más inquietante de la Llorona es cómo su historia parece conectarse con otros mitos y leyendas de todo el mundo. ¿Podría ser que la figura de una madre en busca de sus hijos sea un arquetipo universal? En Japón, existe una leyenda similar llamada Ubume, el espíritu de una mujer que murió al dar a luz y regresa para buscar a su bebé.
En Escocia, las bansees son espíritus que emiten gritos desgarradores como presagio de muerte. Algunos estudiosos de la mitología han sugerido que la leyenda de La Llorona puede tener raíces más profundas en las culturas prehispánicas. Según ciertos relatos, los mexicas hablaban de una diosa llamada Cihuacóatl, quien era considerada una protectora de las mujeres y los niños, pero también anunciaba desgracias a través de lamentos nocturnos. ¿Podría ser que La Llorona sea una manifestación moderna de esta antigua diosa? Otra teoría interesante conecta la leyenda con los conflictos históricos del periodo colonial. En este contexto, La Llorona podría ser vista como una representación del sufrimiento de las mujeres indígenas, quienes fueron separadas de sus hijos y sus familias debido a la conquista. Sus lamentos, entonces, no serían solo un grito de dolor individual, sino el eco de una tragedia colectiva. En muchas comunidades, escuchar el lamento de La Llorona sigue siendo considerado un mal augurio. Algunos dicen que escuchar su grito cerca significa que algo malo está por ocurrir, mientras que escucharla a lo lejos es un signo de protección. Por esta razón, muchas personas prefieren cerrar sus puertas y ventanas al caer la noche, especialmente si viven cerca de cuerpos de agua. Los ancianos suelen advertir a los jóvenes que no se aventuren solos después de medianoche, y mucho menos cerca de ríos o lagos. A pesar de vivir en una era moderna, estas creencias persisten, como si la figura de La Llorona siguiera siendo una fuerza activa en la vida cotidiana. Más allá del terror que genera, la historia de La Llorona tiene un poder único para conectarnos con nuestras raíces y nuestra humanidad. Es una leyenda que nos recuerda el dolor, el arrepentimiento y las consecuencias de nuestras acciones. Al mismo tiempo, es un espejo de nuestras propias emociones y miedos, y quizás eso es lo que la hace tan aterradora. Noche tras noche, el lamento de La Llorona sigue resonando en los corazones de quienes la escuchan, como un recordatorio de que hay historias que nunca mueren, porque son mucho más que simples cuentos, son advertencias. Misterios y sombras que nos acompañan en la oscuridad. Sin embargo, lo más curioso de esta leyenda es cómo logra transformar a quienes la cuentan o la escuchan. Cada versión añade nuevos elementos, nuevas emociones. La Llorona no solo es un espectro que atormenta, sino también un símbolo del dolor colectivo, un eco que persiste incluso en nuestras vidas cotidianas. Y mientras sigamos relatando su historia, mientras haya oídos que se atrevan a escuchar su lamento, ella seguirá con nosotros en nuestras pesadillas y nuestras leyendas.